Meghan Markle llegó a Dubái con planes ambiciosos. Pero algo inesperado ocurrió. Las puertas que normalmente se abrían para ella permanecieron cerradas. El Palacio Real guardó silencio. Los medios internacionales explotaron con la noticia. Y la familia real británica respondió de una manera que nadie esperaba. En pocas horas, todo cambió. Este es el relato de cómo una visita planeada se convirtió en un desaire público que sacudió el mundo. Marzo de 2024. Meghan Markle estaba lista. Había planeado un viaje importante a Dubái. No era un viaje ordinario. Detrás de escenas, había semanas de preparación. Reuniones con productores, diseñadores y empresarios de lujo. Todo parecía perfecto. Los hoteles de 5 estrellas ya estaban reservados. Las citas de negocios confirmadas. Las cámaras listas para capturar cada momento. Meghan viajaba con un propósito claro. Expandir su imperio empresarial. Habían fracasado con Spotify. El podcast de Sussex Productions fue cancelado. Los números no eran buenos. Las audiencias disminuyeron. Los ingresos se redujeron drásticamente. Necesitaba un nuevo movimiento. Algo grande. Algo que recuperara su influencia perdida. Dubái era el lugar perfecto. La ciudad donde celebridades, influencers y magnates se reúnen. Donde el dinero fluye sin límites. Donde las marcas de lujo buscan representantes que brillen. Meghan pensaba que su nombre abría todas las puertas. Su conexión con la realeza británica. Su historial en televisión. Sus millones de seguidores en redes sociales. Pero algo extraño sucedió cuando llegó. Las autoridades de Dubái fueron inesperadamente restrictivas. No permitieron ciertos eventos. Bloquearon el acceso a lugares específicos. Las reuniones planeadas fueron canceladas sin explicación. Los empresarios que supuestamente querían trabajar con ella desaparecieron de repente. Sus llamadas no fueron devueltas. Sus mensajes ignorados. ¿Era coincidencia? ¿O había algo más profundo sucediendo? Según fuentes cercanas a la familia real saudí y emiratí, hubo presión desde Londres. Mensajes diplomáticos sutiles. Advertencias discretas. El tipo de comunicación que ocurre entre gobiernos y monarquías. No es públicamente confirmado, pero los patrones eran claros. Lo que pasó en Dubái no fue un simple malentendido. Fue organizado. Fue coordinado. Y fue devastador. Meghan no llegó a Dubái con las manos vacías. Traía un plan detallado. Un documento de 40 páginas circulaba entre productores y ejecutivos de televisión. El proyecto tenía un nombre, Global Duchess. Una serie de documentales que seguirían su vida, sus viajes, sus negocios y su impacto social. Netflix estaba interesado. Eso era el secreto que Meghan guardaba celosamente. No era solo un viaje de placer o networking. Era una misión de producción. Querían filmar en Dubái. Capturar su vida en los Emiratos Árabes Unidos. Mostrar cómo ella navegaba el mundo de los negocios internacionales. Presentarla como una emprendedora exitosa. Una mujer que había superado la adversidad. Pero hay más. Meghan planeaba anunciar 3 asociaciones comerciales importantes. Un acuerdo con una línea de moda de lujo. Un contrato con una empresa de tecnología. Y un proyecto de bienestar y sostenibilidad. Los números eran significativos. Se hablaba de millones de dólares. Esto habría revitalizado completamente su carrera empresarial. También había planes para reunirse con princesas emiratís. Mujeres poderosas en el mundo árabe. Esto le habría dado credibilidad global. Acceso a redes de influencia que Hollywood no puede ofrecer. Un puente entre Occidente y Oriente. Su imagen como mediadora cultural. ¿Por qué guardó esto en secreto? Porque sabía que la familia real británica no estaría feliz. Los acuerdos previos entre Meghan y la corona incluyen cláusulas. Restricciones sobre cómo presenta su conexión con la realeza. Lo que puede decir. Lo que no puede decir. Dónde puede viajar. Con quién puede asociarse. Estos acuerdos son complicados. Legales. A menudo confidenciales. Meghan sabía que anunciar estas asociaciones en Dubái, mientras se filmaba para Netflix, sería visto como una violación de los términos. Especialmente porque planeaba presentarse como la duquesa global. Usando su título.
Su conexión real. Su historia de matrimonio con Harry. El palacio estaba informado. Alguien filtró la información. Y eso cambió todo. Lo que sucedió después fue rápido. Implacable. Coordinato. Todo comenzó con un correo electrónico. Una tarde, los organizadores de eventos en Dubái recibieron instrucciones. Desde arriba. Desde muy arriba. Las fuentes nunca fueron completamente claras, pero el mensaje era directo: cancelen todo lo relacionado con Meghan Markle. No había explicaciones públicas. No había comunicados de prensa. Solo silencio administrativo. Las puertas que estaban abiertas de par en par se cerraron de golpe. El primer evento cancelado fue una gala benéfica de lujo. Más de 500 invitados estaban confirmados. Celebridades, empresarios, diplomáticos. La noche que habría sido el lanzamiento de su marca personal. Cancelado. Oficialmente, por razones de seguridad. Pero todos sabían la verdad. Luego vinieron las cancelaciones en cadena. Una reunión con ejecutivos de televisión. Pospuesta indefinidamente. Una presentación ante inversores saudíes. Cancelada. Una aparición en una conferencia de negocios. Rechazada. Una sesión de fotos para una revista de moda internacional. Bloqueada. Netflix recibió presión también. Aunque esto nunca fue confirmado públicamente, las fuentes cercanas a la industria reportaron que hubo comunicaciones entre abogados de la corona y ejecutivos de la plataforma. El proyecto Global Duchess fue puesto en pausa. Indefinidamente. Los empresarios que habían prometido asociarse con Meghan desaparecieron. Literalmente. Sus equipos dejaron de responder. Los abogados que negociaban los contratos se retiraron. Los acuerdos que estaban casi finalizados fueron archivados. Algunos ni siquiera enviaron cartas formales de cancelación. Solo desaparecieron. ¿Cómo es posible que un plan tan grande se desmoronara en días? Hay un código no escrito en el mundo de los negocios internacionales. Cuando la realeza habla, especialmente la realeza británica, los gobiernos escuchan. Y cuando los gobiernos hablan, las corporaciones obedecen. No es un secreto. Es solo cómo funciona el poder. Dubái depende del comercio internacional. Del turismo. De la reputación. Un conflicto con la monarquía británica no es algo que los Emiratos quieran enfrentar. Es más fácil hacer desaparecer un proyecto. Cancelar unos eventos. Ignorar una llamada telefónica. Meghan se quedó en un hotel de lujo, mirando cómo su imperio de Dubái se desvanecía. Día tras día. Nada que pudiera hacer. Nada que pudiera decir públicamente sin empeorar las cosas. El bloqueo era completo. Mientras Meghan estaba en Dubái, esperando respuestas, el palacio de Buckingham permanecía en silencio absoluto. Nada. Ni un comunicado. Ni una declaración. Ni siquiera un sin comentarios. Este silencio era más poderoso que cualquier palabra. La estrategia era clara. Ignorarla completamente. No darle la satisfacción de una respuesta oficial. No crear un escándalo público que alimentara las cámaras de noticias. Solo dejarla en la oscuridad. Sola. Sin saber qué había sucedido. Sin poder defenderse. Los reporteros llamaban constantemente al palacio. ¿Cuál era la posición oficial sobre el viaje de Meghan? ¿La corona estaba involucrada en las cancelaciones? ¿Había órdenes directas? Los portavoces de la Casa Real respondían siempre lo mismo: no tenemos comentarios sobre asuntos privados de miembros de la familia. Pero el mundo sabía que esto no era privado. Era político. Era un mensaje. El rey Carlos III nunca mencionó el tema públicamente. El príncipe William tampoco. La reina Camila guardó silencio. El príncipe Harry, en Los Ángeles, no respondió a las preguntas de reporteros. Su equipo de comunicaciones fue instruido para evitar el tema completamente. El silencio del palacio era ensordecedor porque hablaba más que 1000 palabras. Significaba que la decisión venía desde la cúpula. Desde los niveles más altos del poder real. No era una reacción emocional. Era política pura. Un movimiento calculado. Coordinado. Definitivo. Algunos reporteros británicos, aquellos con conexiones dentro del palacio, filtraron información de fondo. Fuentes anónimas.
Altos funcionarios del palacio que hablaban confidencialmente. El mensaje era siempre el mismo: Meghan había violado acuerdos. Había intentado usar su título de manera no autorizada. Había planeado proyectos que comprometían la imagen de la corona. Pero estas filtraciones nunca fueron confirmadas oficialmente. Daban plausible negabilidad. El palacio podía afirmar que no había hecho nada. Que todo era especulación de los medios. Mientras tanto, la narrativa estaba establecida. Meghan era el problema. Meghan había cruzado una línea. Lo más cruel del silencio fue que Meghan no podía responder públicamente sin parecer defensiva. Cualquier declaración suya sería interpretada como una confirmación. Cualquier negación sería vista como un ataque. Estaba atrapada. El palacio había ganado sin decir una palabra. Mientras el palacio mantenía su silencio público, en privado, la familia real estaba dividida. El rey Carlos III fue quien tomó la decisión final. Según fuentes cercanas a la Casa Real, fue una reunión en Windsor Castle. Presente, el rey, el príncipe William, los abogados principales de la corona y los asesores de comunicaciones. El tema: detener el proyecto de Meghan en Dubái antes de que causara más daño. Carlos estaba furioso. No porque Meghan viajara. No porque buscara asociaciones comerciales. Sino porque había planeado usar su título de duquesa en un proyecto comercial sin permiso oficial. Esto violaba tradiciones centenarias. La corona no autoriza a miembros de la familia a capitalizar sus títulos reales de esta manera. William fue más duro aún. Según reportes, argumentó que esto demostraba que Meghan nunca respetaría los límites de la familia. Que siempre buscaría usar su conexión real para ganar dinero y fama. Que era hora de ser más agresivos en la defensa de los intereses de la corona. Harry quedó en una posición imposible. Sabía que su esposa había cometido un error de juicio. Pero también sabía que si se alineaba públicamente con su familia contra Meghan, su matrimonio podría terminar. Los reportes sugieren que hubo tensión significativa entre Harry y Meghan después de que supo lo que ella había planeado. La reina Camila fue más compasiva, al menos según algunos relatos. Ella argumentó por una respuesta más moderada. Pero fue ignorada. Las fuerzas más duras dentro del palacio ganaron. El mensaje enviado a Meghan fue claro, aunque nunca fue formulado en una llamada directa: cruzaste una línea. Y hay consecuencias. Pero la reacción no terminó con el palacio. La aristocracia británica también se alineó contra Meghan. Miembros de la alta sociedad que anteriormente habían sido amables en público comenzaron a filtrar historias críticas a los medios. Magnates del comercio que habían sido corteses en eventos sociales de repente se volvieron esquivos. Las invitaciones que solían llegar regularmente simplemente dejaron de llegar. Esto fue orquestado. Coordinado. Un castigo social de la más alta forma. En el mundo de la realeza, el ostracismo no es una anécdota. Es un arma política. Y la familia real sabía exactamente cómo usarla. Meghan siempre creyó que tenía aliados poderosos. Celebridades que la apoyaban. Empresas que querían trabajar con ella. Medios que la defendían. Pero cuando llegó el momento de la verdad en Dubái, muchos de ellos desaparecieron. Oprah Winfrey, su amiga más cercana y poderosa, guardó silencio. No publicó nada en redes sociales. No hizo declaraciones de apoyo. Nada. Algunos especulan que Oprah recibió presión también. Su imperio de medios depende de conexiones globales. Una disputa abierta con la realeza británica no era algo que quisiera. Las celebridades que habían sido vocales en su apoyo simplemente se alejaron. Priyanka Chopra, que fue nombrada como su mejor amiga, no comentó sobre la situación. Serena Williams, con quien Meghan supuestamente era muy cercana, también mantuvo distancia. No era que la abandonaran públicamente. Era peor. Era como si nunca hubiera habido una amistad en primer lugar. Los empresarios de tecnología que habían expresado interés en proyectos conjuntos retiraron sus ofertas. Los magnates del comercio que habían sonreído en galas benéficas de repente no devolvían sus llamadas. El patrón era consistente. Cuando tenía poder, todos querían estar cerca. Cuando fue bloqueada, todos desaparecieron. Esto enseña una lección cruda sobre el poder y la influencia en la élite global. La influencia de Meghan nunca fue realmente suya.
era prestata, derivada de su conexión con la realeza británica. Cuando esa conexión fue debilitada, su influencia se evaporó instantáneamente. Los empresarios no querían a Meghan Markle. Querían a la duquesa de Sussex. Sin el título, sin la conexión real, era solo otra celebridad con un podcast fallido. Incluso su equipo de comunicaciones fue afectado. Algunos miembros comenzaron a distanciarse. Ofrecieron sus renuncias. Otros simplemente dejaron de ser tan agresivos en su defensa pública. Era como si todos supieran que el juego había terminado. Y que estar asociados con Meghan ya no era ventajoso. Netflix fue particularmente brutal. La plataforma que había firmado un contrato multimillonario con los Sussex simplemente pausó el proyecto. Sin explicación formal. Sin declaración pública. Solo un mensaje a través de abogados: estamos revisando nuestras prioridades. La verdad es que Netflix evaluó el riesgo. Trabajar con Meghan en este momento significaba enfrentar la ira de la familia real. Y la familia real, aunque ya no tiene poder político absoluto, todavía tiene influencia. Influencia sobre gobiernos, sobre medios, sobre culturas enteras. No valía la pena para Netflix. Meghan se quedó sola. No necesariamente abandonada en público. Pero desaparecida de las conversaciones que importaban. Excluida de las mesas donde se toman decisiones. Invisible en los lugares donde antes era omnipresente. ¿Por qué el palacio reaccionó de manera tan severa? ¿Qué había en ese proyecto de Dubái que era tan amenazante? La respuesta es más compleja de lo que parece en la superficie. Primero, estaba el tema del título. Meghan planeaba presentarse como la duquesa de Sussex en un contexto comercial. Esto viola una regla no escrita pero estrictamente aplicada por la corona. Los miembros de la familia real no pueden usar sus títulos para beneficio comercial directo. Es considerado una degradación de la dignidad real. Un título real no es una marca comercial. Es una responsabilidad. Una obligación hacia la nación. Cuando Meghan planeaba lanzar Global Duchess con Netflix, estaba cruzando esa línea claramente. No solo estaba usando su título. Lo estaba monetizando. Estaba convirtiendo su conexión con la realeza en capital empresarial. Pero hay más razones profundas. La familia real estaba preocupada por la narrativa. El documental habría presentado a Meghan como una víctima que superó la adversidad. Como una mujer empoderada que construyó un imperio a pesar de la oposición. Como alguien que fue tratada injustamente por la institución real. Esto habría reavivado todas las controversias previas. El documental de Oprah. Los libros de memorias de Harry. Las entrevistas que ella había dado criticando al palacio. Un nuevo documental de Netflix habría mantenido estos conflictos en la conversación pública. Habría generado titulares negativos para la corona. Habría alimentado la narrativa de que la familia real es injusta, racista o abusiva. Esto era inaceptable para un palacio que estaba tratando de reconstruir su imagen. También estaba la cuestión geopolítica. Dubái es una base importante para los negocios británicos en el Medio Oriente. Los Emiratos Árabes Unidos son aliados comerciales clave. Si Meghan se hubiera convertido en una figura comercial importante en Dubái, habría complicado las relaciones diplomáticas. Habría creado conflictos de interés. Habría vinculado los negocios reales británicos con el proyecto comercial privado de Meghan. Esto era algo que el palacio no podía permitir. Finalmente, estaba el factor de control. La corona necesita mantener autoridad sobre sus miembros. Si permitía que Meghan ignorara sus reglas impunemente, otros miembros de la familia podrían pensar que también podían. El palacio necesitaba demostrar que hay límites. Que hay consecuencias. Que la corona no puede ser ignorada. El bloqueo en Dubái fue un mensaje dirigido no solo a Meghan, sino a todos los miembros de la familia real. Un recordatorio de quién está a cargo. De cuáles son las reglas. De qué sucede cuando las rompes. Era política pura. Teatro de poder. Y fue efectivo. El impacto del bloqueo en Dubái fue inmediato y devastador para el imperio empresarial de Meghan. Sus números en redes sociales, que habían sido relativamente estables, comenzaron a fluctuar. No fue un colapso dramático. Fue más sutil. El crecimiento se desaceleró. El engagement disminuyó.
Los patrocinadores que habían estado interesados en asociaciones comenzaron a retirarse. No publicament. Pero internamente, los números no funcionaban. Su marca personal, que se suponía debía alcanzar niveles de influencia global, quedó estancada. Ya no era la celebridad ascendente que todos querían trabajar. Era la mujer que había sido bloqueada por la realeza. Y eso no era bueno para los negocios. Las proyecciones de ingresos para sus proyectos fueron revisadas a la baja. Los inversores que habían estado considerando participar en sus negocios se retiraron. El capital que fluía hacia sus empresas se detuvo. Algunos de sus empleados comenzaron a buscar trabajo en otros lugares. La incertidumbre era paralizante. El proyecto de Spotify, que ya había sido cancelado, parecía ser un presagio de lo que vendría. Ahora, con el fracaso de Dubái, el patrón era claro. Meghan no podía mantener proyectos a largo plazo. Sus iniciativas empresariales colapsaban. Su influencia se erosionaba. Esto afectó su relación con Harry también. Él había dejado su familia, su país, su carrera militar, por ella. Había sacrificado todo basándose en la promesa de que juntos construirían algo grande. Un imperio mediático. Un legado. Pero los números no estaban saliendo. Los proyectos estaban fracasando. Y ahora, su esposa había sido bloqueada públicamente por la institución que él todavía consideraba, en algún nivel, como su familia. Harry tuvo que lidiar con la realidad incómoda. Había apostado su vida por alguien cuyo talento empresarial no era tan sólido como se esperaba. Las marcas de lujo también sintieron el impacto. Las asociaciones que Meghan había esperado asegurar en Dubái nunca se materializaron. Las empresas de moda que anteriormente la buscaban como cara de campaña comenzaron a explorar otras opciones. La conexión con Meghan ya no era automáticamente un símbolo de estatus. Ahora era, potencialmente, un riesgo reputacional. Su valor de mercado como celebridad había caído significativamente. Los analistas de la industria del entretenimiento comenzaron a especular sobre cuándo podría recuperarse. Algunos sugirieron que el daño era irreparable, que su ventana de oportunidad había cerrado. Lo más duro era que todo esto sucedía en silencio. No había un anuncio oficial de su cancelación. No había un comunicado de prensa diciendo que estaba terminada. Solo una desaparición gradual. Una irrelevancia creciente. Una invisibilidad que era peor que cualquier escándalo público. En el mundo de la influencia y las celebridades, la invisibilidad es el castigo máximo. Mientras los titulares principales cubrían la historia de manera superficial, había detalles más profundos que nunca fueron reportados públicamente. Información que permanecía en los círculos cerrados de la industria mediática y los negocios. Los reporteros que intentaron investigar la historia más a fondo fueron advertidos sutilmente. No de manera amenazante. Solo mensajes discretos. Abogados de la corona contactando a editores. Recordándoles sobre las leyes de difamación. Sugiriendo que ciertas narrativas podrían resultar en litigios costosos. Era suficiente para hacer que muchos medios frenaran sus investigaciones. Algunos reporteros de investigación descubrieron evidencia de que ciertos gobiernos del Golfo habían recibido sugerencias diplomáticas del Reino Unido. Comunicaciones que indicaban que trabajar con Meghan en proyectos comerciales no sería visto favorablemente. Estos reportes nunca fueron publicados. Los editores consideraron que eran demasiado incendiarios. Demasiado política. Lo que tampoco fue reportado fue la comunicación entre Netflix y abogados de la corona. Emails que fueron marcados como confidenciales. Conversaciones que sucedieron fuera de registros públicos. La presión, aunque nunca fue explícita, fue suficientemente clara para que Netflix entendiera el mensaje. Había también un componente racial que los medios mainstream evitó discutir abiertamente. Algunos analistas independientes sugirieron que la severidad de la respuesta del palacio fue parcialmente motivada por prejuicios. Que si Meghan fuera blanca, la reacción hubiera sido más templada. Pero estos análisis fueron marginalizados. Etiquetados como especulativos o demasiado políticos. Los medios británicos conservadores, que tenían relaciones cercanas con el palacio, publicaron historias que pintaban a Meghan como la villana. Una mujer ambiciosa que no respetaba las instituciones. Que violaba acuerdos.
que traicionaba a la familia real. Estas narrativas fueron repetidas consistentemente, reforzadas, aceptadas como verdad. Pero los detalles más importantes nunca fueron contados. Nadie reportó sobre las conversaciones privadas entre Carlos y William donde debatían cuán lejos llegar. Nadie supo de las propuestas más severas que fueron consideradas y rechazadas. Nadie conocía los términos exactos de los acuerdos previos que Meghan supuestamente violó. Esos detalles permanecían clasificados, protegidos por acuerdos de confidencialidad. Lo que los medios no contaron fue que esto nunca fue realmente sobre un viaje a Dubái. Fue sobre poder, sobre control, sobre la corona asegurándose de que ningún miembro de la familia podría desafiar su autoridad impunemente. Y fue sobre enviar un mensaje claro: si desafías a la institución, habrá consecuencias. No necesariamente legales. No necesariamente públicas. Pero serán efectivas. El bloqueo de Meghan en Dubái no fue un evento aislado. Fue un mensaje cuidadosamente orquestado enviado a múltiples audiencias simultáneamente. A Meghan misma le decía: no puedes usar tu conexión con la realeza sin permiso. Hay límites. Hay consecuencias. Estás sola en esto. A Harry le decía algo diferente. Le decía que su lealtad seguía siendo cuestionada. Que su matrimonio con Meghan lo había alejado de su familia. Que si quería regresar, tendría que demostrar dónde estaban sus prioridades. Que el palacio no perdonaba fácilmente la desobediencia. A otros miembros de la familia real le decía: esto es lo que sucede cuando cruzas las líneas. No importa cuán poderoso pienses que eres. No importa cuántos seguidores tengas en redes sociales. El palacio siempre gana. Al mundo de los negocios internacionales le decía: si trabajas contra los intereses de la corona, habrá repercusiones. Los gobiernos cooperarán. Los reguladores actuarán. Las conexiones comerciales se cortarán. A los medios le decía: hay historias que no deberían ser contadas. Hay líneas que no deberían ser cruzadas. Si presionas demasiado, enfrentarás acciones legales. Presión editorial. Advertencias legales. A la sociedad británica le decía: la realeza todavía tiene poder. Todavía puede hacer cosas. Todavía es relevante. Todavía debe ser respetada. Pero el mensaje más importante fue dirigido a los aliados de la corona en todo el mundo. A gobiernos. A magnates. A ejecutivos de corporaciones globales. El mensaje era: somos tus amigos o tus enemigos. Y si eliges estar del lado de una rebelde como Meghan, serás tratado como ella. La elegancia de este mensaje fue que nunca tuvo que ser dicho explícitamente. Fue comunicado a través de acciones. A través de cancelaciones. A través de silencios. A través de la coordinación silenciosa de múltiples instituciones. La realeza británica demostró que todavía podía proyectar poder de maneras sofisticadas. No a través de decretos públicos. No a través de amenazas abiertas. Sino a través de la manipulación cuidadosa de sistemas de influencia global. Sistemas que habían sido perfeccionados durante siglos. Este era el antiguo poder de la aristocracia. Invisible pero omnipresente. Silencioso pero devastador. Meghan se convirtió en un ejemplo. Una lección para cualquiera que pensara que podía desafiar el orden establecido. Que podía usar la conexión real sin permiso. Que podía construir un imperio comercial competidor. La corona había hablado. Sin palabras. Pero el mensaje era cristalino. Y el mundo estaba observando. Tomando nota. Entendiendo que algunos poderes no deben ser desafiados. Después del bloqueo de Dubái, Meghan enfrenta un futuro incierto. Sus opciones se han reducido significativamente. Sus caminos se han estrecho. Algunos analistas sugieren que podría intentar reconstruir su carrera en Hollywood. Volver a la actuación. Pero su historial de éxito en la industria no era excepcional antes de casarse con Harry. Suits fue un buen trabajo, pero no la convirtió en una estrella de cine. Volver ahora, después de años fuera, sería difícil. La industria tiene memoria corta, pero también tiene prejuicios. Una actriz que fue controvertida, que fue centro de escándalos, que fue bloqueada públicamente por una monarquía, no es automáticamente un reclamo atractivo. Otros sugieren que podría intentar reparar su relación con la familia real. Pedir disculpas.
Mostrar humildad. Demostrar que respetará los límites. Pero esto requeriría admitir que estuvo mal. Que violó acuerdos. Que fue presuntuosa. No está claro si Meghan está dispuesta a hacer esto. Su orgullo siempre ha sido una parte importante de su identidad. Hay también la posibilidad de que se retire del escenario público completamente. Que enfoque su energía en la vida privada. En su familia. En sus hijos. En construir una vida normal fuera del ojo público. Algunos argumentarían que esto sería lo mejor para ella. Que el precio de la fama y la influencia ha sido demasiado alto. Pero hay una realidad incómoda: Meghan necesita el dinero. Los Sussexes tienen ingresos, sí. Pero sus gastos también son enormes. La casa en Montecito. Los abogados. El equipo de seguridad. El personal. El costo de mantener el estilo de vida que han construido requiere un flujo constante de ingresos significativos. Sin proyectos mediáticos. Sin asociaciones comerciales. Sin ingresos de influencia. ¿Cómo sostendrán su nivel de vida? Harry también enfrenta una encrucijada. Podría intentar reconciliarse con su familia. Divorciarse de Meghan e intentar regresar. Pero esto sería devastador. No solo para su matrimonio, sino para su reputación. Sería visto como un acto de cobardía. Como una traición. O podría doblegarse. Aceptar que su carrera empresarial ha terminado. Que su imperio mediático fue un experimento fallido. Y construir una vida más tranquila, fuera del centro del poder. Lo más probable es que Meghan intente encontrar un equilibrio. Algunos proyectos pequeños. Tal vez un podcast diferente. Quizás un libro. Nada que directamente desafíe al palacio. Nada que intente usar su título real. Simplemente vivir como una celebridad más, sin las pretensiones de construcción de imperio. Pero la verdadera consecuencia de Dubái no es simplemente económica. Es psicológica. Es el conocimiento de que, sin importar cuánto dinero tengas, sin importar cuántos seguidores tengas, sin importar cuán inteligente o talentosa seas, hay fuerzas en el mundo más poderosas que tú. La realeza es una de esas fuerzas. Y ahora Meghan sabe exactamente dónde están los límites.